Capítulo 12. Habíamos partido estando el tiempo nebuloso, pero sentado. No había que temer calores sofocantes ni lluvias desastrosas. Era un tiempo de bañistas. El placer de recorrer a caballo un país desconocido me permitía empezar a transigir con lo descabellado de la empresa. Me entregué todo entero a las ilusiones del expedicionario, ya que no tenía libertad para hacer otra cosa. Empezaba a hacer mi composición de lugar y a tomar mi partido. ¿Qué arriesgo yo?, me preguntaba a mis solas. ¿Viajar por un país, el más curioso? ¿Encaramarme a una montaña notabilísima? Y, a mal dar, descender al fondo de un cráter apagado, porque es evidente que ese Saknussemm no hizo otra cosa. En cuanto a la existencia de una galería que llega al centro del globo, que se lo cuente a su abuela. Pura imaginación, pura imposibilidad. Y lo imposible no es posible. Así pues, si algo bueno nos ofrece la expedición, tomémoslo y no regateemos. Apenas había concluido estas reflexiones cuando salimos de Reykjavik. Hans marchaba a la cabeza, con un paso rápido, igual y continuo. Los 2 caballos cargados con los bagajes le seguían, sin necesidad de dirigirles. Mi tío y yo cerrábamos la marcha, y no hacíamos muy mal efecto, montados en nuestros caballitos, vigorosos, aunque de poca alzada. Islandia es una de las grandes islas de Europa. Su superficie es de 1400 millas, y su población no llega a 60.000 almas. Los geógrafos la han dividido en 4 cuarteles, y nosotros teníamos que atravesar casi oblicuamente el que lleva el nombre de País del Cuartel del Sudoeste, Sudvestfjordungr. Al salir de Reykjavik, Hans tomó inmediatamente la orilla del mar. Atravesamos algunos terrenos escuálidos que se esforzaban inútilmente en ser verdes y no podían pasar de amarillos. Las rugosas cimas de los cerros traquíticos se esbozaban en el horizonte en las brumas del este. A trechos, algunas sábanas de nieve, concentrando la luz difusa, resplandecían en las laderas y vertientes de los promontorios lejanos, y algunos picos, más atrevidos que los otros, taladraban las nubes cenicientas y reaparecían encima de los vapores movedizos, parecidos a escollos sumergidos en el cielo. Con frecuencia, aquellas cordilleras de rocas áridas destacaban una punta hacia el mar y mordían la senda que seguíamos, pero esta era siempre suficiente para pasar. Además, nuestros caballos escogían instintivamente el terreno más propicio sin relentecer su marcha. Mi tío no tenía siquiera el consuelo de arrear su cabalgadura con la voz o con el látigo, y le impacientaba la imposibilidad en que se veía de ser impaciente. Yo no podía dejar de sonreírme viéndole, tan alto como era, montado en un pequeño jaco, y como sus largos pies rozaban el suelo, se me figuraba un centauro con 6 piernas. «¡Excelente bestia!», decía. «¡Excelente bestia! Ya verás, Axel, como no hay ningún animal que exceda en inteligencia al caballo islandés. Nada le detiene, ni nieves, ni tempestades, ni caminos impracticables, ni rocas, ni ventisqueros. Es valiente, sobrio y seguro. No da un mal paso ni un tropezón, ni tiene una salida de tono. Deja que tengamos que atravesar algún río, algún fiord, que algunos se presentarán, y verás a tu caballo echarse al agua sin vacilar, como un anfibio, y llegar a la orilla opuesta. Dejémosles hacer, y sin castigarles, andaremos diariamente 10 leguas. Nosotros sí, respondí yo. Pero ¿el guía? Déjate de guías. Esas gentes andan sin sentir. El nuestro se mueve tan poco que es imposible se fatigue. Sin embargo,
En caso necesario, le cederé mi cabalgadura. Así como así, me han de dar pronto calambres si no procuro andar para estirar las piernas. Hasta ahora los brazos van bien, pero es preciso guardar alguna consideración a las extremidades inferiores. Avanzábamos rápidamente. El país estaba ya casi desierto. Aparecía de trecho en trecho, como un mendigo en la margen de una hondonada, un bohío aislado, algún bir solitario, hecho de madera, tierra y lava. Aquellos miserables tugurios imploraban al parecer la caridad de los transeúntes, y más de una vez se me ocurrió la idea de darles una limosna. En aquel país no hay caminos, ni siquiera senderos, y la vegetación, tan lenta como es, borra pronto las huellas de los pocos viajeros que los cruzan. Sin embargo, aquella parte de la provincia, situada a 2 pasos de su capital, se cuenta entre las comarcas habitadas y cultivadas de Islandia. ¿Qué será, pues, el territorio más desierto que aquel desierto? Habíamos ya andado media milla y no habíamos aún encontrado un labrador junto a su choza, ni un pastor salvaje apacentando un rebaño menos salvaje que él. No habíamos visto más que algunas vacas y carneros abandonados a sí mismos. ¿Qué serán, pues, las regiones convulsionadas, trastornadas por los fenómenos eruptivos, nacidas de las explosiones volcánicas y de las conmociones subterráneas? Destinados estábamos a conocerlas más adelante, pero, consultando el mapa de Olsen, vi que nos apartaba de ellos la tortuosa playa que seguíamos. En efecto, el gran movimiento plutónico se ha concentrado principalmente en el interior de la isla, del cual las capas horizontales de rocas sobrepuestas, llamadas traps en lengua escandinava, las fajas traquíticas, las erupciones de basalto, de toba, de todas las aglomeraciones volcánicas, los regueros de lava y pórfiro en fusión, han hecho un país que inspira cierto horror sobrenatural. Ya entonces no me cupo duda del espectáculo que nos aguardaba en la península de Sneffels, donde los escombros de naturaleza volcánica forman un formidable caos. 2 horas después de salir de Reykjavik, llegamos al burgo de Gufunes, llamado Aolkirkja o iglesia principal. No es notable bajo ningún aspecto. Algunas casas solamente, que bastarían apenas para formar un lugarejo en Alemania. Hans se detuvo allí cosa de media hora. Almorzó frugalmente con nosotros, respondió con monosílabos a las preguntas que le hizo mi tío sobre la naturaleza del camino, y cuando le preguntó dónde pensaba pasar la noche, Gardar, dijo únicamente. Consulté el mapa para saber lo que era Gardar. Vi un caserío de este nombre en las márgenes del Flatfjord, a 4 millas de Reykjavik. Se lo enseñé a mi tío. No más que 4 millas, dijo. 4 de 22. Hermoso paseo. Quiso hacer una observación al guía, el cual, sin responderle, volvió a colocarse delante de los caballos y se puso en marcha. 3 horas después, pisando siempre el descolorido césped, doblamos el Kollafjord, porque esta vuelta era más fácil y menos larga que una travesía del Golfo. No tardamos en entrar en un Pingstaer, lugar de jurisdicción comunal llamado Ejulberg, cuyo campanario hubiera dado las 12 si las iglesias islandesas hubiesen sido bastante ricas para tener reloj. Pero las iglesias se parecen mucho a sus feligreses, que no gastan relojes y se pasan muy bien sin ellos. Allí se dio descanso a los caballos. Después, tomando por un ribazo encajonado entre una cordillera de colinas y el mar, nos llevaron de una tirada a la Valkirkia de Brantar y 1 milla más adelante a Saurboer Anexia, iglesia anexa situada en la costa meridional de Hvalfjord.
Eran entonces las 4 de la tarde y habíamos avanzado 4 millas. El fiord en aquel punto tenía al menos 4 millas de ancho. Las olas se estrellaban con estrépito contra las agudas rocas. El golfo minaba murallas de peñascos que formaban una especie de escarpa cortada a pico que no tenía menos de 3000 pies de elevación y era notable por sus capas cenicientas que contrastaban con los lechos de toba de un matiz rojizo. Por mucha que fuese la inteligencia de nuestros caballos, yo no me las prometía muy felices de la travesía de un verdadero brazo de mar pasado a lomo de cuadrúpedos. Si son inteligentes, dije, no tratarán de pasar, y en todo caso, yo me encargo de ser inteligente por ellos. Pero mi tío no quería aguardar. Se dirigió corriendo a la playa. Su cabalgadura olfateó la última ondulación de las aguas y se detuvo. Mi tío, que tenía también su instinto, le excitó para que pasase. Nueva negativa del animal que sacudió la cabeza. Entonces, juramentos y latigazos, y el caballo, encabritándose, empezó a hacer perder el equilibrio a su jinete. En fin, el jaco, doblando sus corvejones, se separó de entre las piernas del profesor y dejó a éste plantado en la orilla como el coloso de Rodas. ¡Ah, maldito animal!, exclamó el jinete, súbitamente convertido en peón, y avergonzado como un oficial de caballería que pasase a infantería. Farja, dijo el guía tocándole en el hombro. ¿Cómo? ¿Una barca? Der, respondió Hans señalándola con la mano. Sí, exclamé yo, hay una barca. Pues haberlo dicho. ¡Adelante! Tidvatten, repuso el guía. ¿Qué dice? Dice marea, respondió mi tío traduciéndome el vocablo dinamarqués. Será sin duda preciso aguardar la marea. ¡Fórvida!, preguntó mi tío. Ya, respondió Hans. Mi tío dio con el pie en el suelo en señal de impaciencia, mientras los caballos se dirigían a la barca. Comprendí perfectamente la necesidad de aguardar un instante dado de la marea para emprender la travesía del fiord, es decir, el momento en que, llegada a su mayor altura, la marea se tiende, como dicen los marinos. Entonces, el flujo y reflujo no ejerce ninguna acción sensible y la barca no corre peligro de ser arrastrada hacia el fondo del golfo ni mar adentro. El instante favorable no llegó hasta las 6 de la tarde. Mi tío, yo, el guía, 2 pasajeros y los 4 caballos nos habíamos colocado en una especie de barca chata, bastante frágil. Acostumbrado como estaba a las barcas de vapor del Elba, me parecían un recurso de maquinaria demasiado primitivo los remos de los barqueros. Más de 1 hora necesitamos para cruzar el fiord, pero, en fin, no hubo en la travesía ningún accidente. Media hora después llegábamos a la Aurkirkja de Gardar. Fin del capítulo 12.